vos, por ejemplo, eh, y vos podés hacer cambios, porque sos como editor, digamos. Sí, lo único que quisiera añadir sería, eh, no existen estudios avales que demuestren, ¿viste los nuevos criterios de Berlín? Como diciendo, hace falta más estudios porque creo que hicieron como que un estudio en África con pocas personas, donde ahí empezaron a utilizar ecografía y desde ahí nacen los nuevos criterios de Berlín que no están aprobados, pero que sería No, bueno no, mencionar, ¿no? pará. Los voy a mencionar uno por uno, pero no pretendía ponerlos en una lista. No, no, sino que al final Pero sería sí, bueno los decir voy a mencionar como una, uno a uno como los una, menciono. como una conclusión, no se debe, como diciendo, no se debe desestimar el uso de la ecografía, eh, como diciendo que existen, que deberían existir más estudios que avalen que la ecografía pulmonar sea parte del diagnóstico imagenológico del distrés, no sé si me entiendo. Eh, Sí, eso lo nombro, pero cuando hablo, o sea, después de hablar de los criterios de Berlín de 2012, empiezo a hablar del 2023 y parte por parte que se fue discutiendo y que se dijo de cada cosa, digamos. Pero no pretendía ponerlo por escrito porque seguramente me van a bardear con que va a estar todo muy escrito y no tengo ganas que me digan eso. Entonces, pensaba como decirlo verbalmente, yendo punto por punto los criterios de Berlín, ir viendo punto por punto lo que se discutió en el último consenso. O sea, Está pensaba perfecto. hacerlo un poco así, no sé si te parece bien. Me parece excelente. Y me parece, te veo bastante bien, Javi. Te veo mejor. ¿Te parece que así lo hacemos, repasamos hasta, imagínate ahora que estás delante de todos y así nos repetimos muchas veces, pero nada, es como un repasito, me parece, como para fortalecer y hacernos la idea de lo que va a ser mañana, ¿no? Sí, obvio. Cuando tú quieras, Javi. No. Espérame que me estoy tomando un trago de agua y arranco. Dale. Bueno, no sé si viste que al final dejé como la portada que vos me diste, pero la segunda Sí, diapo la puse igual, pero cambié el formato porque vi sí, que decía cuidados intensivos y sí, yo sí, en el me gustó. resto de las diapositivas no lo tengo así, entonces también me daba como, eh, sentía que me iban a criticar que una estaba editada o puesta de una forma y las demás de otra. Así que eso fue lo que cambié principalmente. Eh, eh, bueno, Se ve buenos días. bastante bien. No, no quiero hacer siempre la inauguración. Soy residente de segundo año de terapia intensiva, mi nombre es Jazmín Copas. Bueno, el Ateneo hoy consta de un paciente, historia clínica 94 54 21. ¿Qué pasó acá? Ah, tiene cositas. Bueno, es un paciente masculino de 16 años de edad sin antecedentes patológicos de relevancia que consultó el 21 de abril por un cuadro caracterizado por astenia adinamia de un mes de evolución asociado a epistaxis, por lo cual se había realizado un laboratorio en otra institución con hallazgos de pancitopenia, en realidad leucocitosis, plaquetopenia y anemia. Posteriormente consulta al Hospital Austral con hallazgos de este laboratorio y se le realiza, o sea, al examen físico, lo único que hay como positivo es palidez cutáneo mucosa. Se le realizan nuevos laboratorios, nuevos estudios complementarios, donde se vio más que nada leucocitosis, neutropenia, plaquetopenia, también, bueno, la anemia,
y frotis de sangre periférica donde se vieron que presentaban 90% de blastos. Como otros estudios complementarios, una ecografía abdominal con hallazgo de esplenomegalia de 145 milímetros y como parámetros de lisis tumoral se le solicitaron LDH, que dio aumentada en 1465 y un ácido úrico de 6,8. Por sospecha de leucemia mieloide aguda, en este contexto se le realiza una punción biopsia de médula ósea y evoluciona, o sea, durante su estadía en el servicio de emergencias con hipotensión arterial, con requerimiento de soporte vasopresor y, bueno, fiebre, por lo cual se le toman cultivos, hemocultivo, urocultivo, hisopados virales respiratorios, y se inició antibiótico-terapia empírica con piperacilina, tazobactam, vancomicina y dosis única de amicacina. En este contexto, el paciente ingresa a clínica médica, donde evoluciona, no, perdón, acá lo dije, me pasé, y no pasé la diapositiva. Volviendo para atrás, porque me equivoqué. El 22 entonces de abril ingresa por 24 horas a unidad de cuidados intensivos por requerimiento de soporte vasopresor. Se le inició, también por esta sospecha de leucemia mieloide aguda, tratamiento con alopurinol y hidroxiurea, que son citorreductores, y la punción biopsia de médula ósea confirmó el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda. En este contexto, por haber evolucionado favorablemente, sin requerimiento de soporte vasopresor, pasa a servicio de clínica médica y evoluciona de forma tórpida. El 24 de abril reingresa con nosotros por una insuficiencia respiratoria con requerimiento de cánula de alto flujo. Y bueno, en ese momento el paciente se encontraba taquipneico con frecuencia respiratoria entre 35 a 40 respiraciones por minuto, registros febriles. En ese contexto se vuelven a tomar cultivos, hemocultivo, urocultivo, retrocultivo, y se escala antibiótico-terapia con cefepime y vancomicina. Se le realizan en este contexto nuevas imágenes donde se ve principalmente, que voy a mostrar posteriormente, donde se ve principalmente en la tomografía de tórax aparición de consolidaciones pulmonares, sobre todo a nivel basal izquierdo, con opacidades en vidrio esmerilado parcheadas y edema hidrostático bilateral, que en la tomografía de ingreso que se había hecho en emergencias, bueno, presentaba alteraciones cuando antes era una tomografía completamente normal. Bueno, en este contexto, requerimiento de cánula de alto flujo con flujo y fío en ascenso, llegando a un flujo y una fío de 60-60, con persistencia de taquipnea, evoluciona, bueno, el 25 con rápida progresión a un distrés respiratorio, con requerimiento de intubación orotraqueal, conexión a asistencia respiratoria mecánica con una PAFI de inicio de 176. En ese contexto también lo que se realizó es, bueno, agregar al tratamiento voriconazol, cubriendo posibles foco fúngico. Se le realizó una fibrobroncoscopía con un VALP para tomar una muestra respiratoria profunda y recibió una dosis única de citarabina. Bueno, en las primeras 24 horas requirió neurobloqueo y ay, acá me trabé. No, sigo. El 28 de abril evoluciona favorablemente luego de una prueba de ventilación espontánea. Lo que se hace es
extubarlo de forma programada con salida de cánula de alto flujo. En ese momento se sabía que el VAL y el resto de los cultivos eran negativos, él ya había cumplido tratamiento antibiótico y lo había finalizado, y bueno, se realizaron ecografías pleurales donde se vieron abundantes cantidades de líneas B, derrame pericárdico y líquidos interasas, por lo que se realizó balance negativo. Posteriormente, el 30 de abril, inicia quimioterapia esquema 7+3. Bueno, ahora paso a mostrar las imágenes. Esta es la tomografía de tórax que se realizó al ingreso del paciente de emergencias el 22 de abril, donde la verdad es que no se visualizaba ninguna alteración pleuroparenquimatosa, ningún infiltrado agudo. Posteriormente, bueno, tenemos la radiografía de tórax del ingreso del 22 y del 24 cuando progresa con insuficiencia respiratoria aguda, donde se puede visualizar un aumento de infiltrados en esta última. En las ecografías pulmonares, bueno, no sé por qué no te puedo mostrar las ecografías, pero ahora lo voy a arreglar. Qué raro. A ver, ahí apretas ahí. Bueno, posteriormente la tomografía del 24 de abril, donde se ven, bueno, opacidades parcheadas en vidrio esmerilado, consolidación pulmonar a nivel basal derecho y edema pulmonar hidrostático. En ese momento se descartó que fuera un edema de origen cardiogénico por una ecografía, un ecodoppler cardíaco, donde tenía buena función ventricular y no había alteraciones tanto de las cavidades derechas ni las izquierdas. Bueno, los objetivos de esta presentación. ¿Qué? ¿Me ibas a decir algo? Eh, no, al final vemos cómo están las imágenes de las ecografías para que no nos pase mañana de que no se pueden ver. Sí, no sé por qué, porque recién las revisé antes de empezar y las podía poner, pero ahora las revisamos cuando terminamos, si te parece. Sí, totalmente. Bueno, los objetivos de esta presentación es básicamente identificar las causas más frecuentes de distrés respiratorios en pacientes oncohematológicos, como es nuestro paciente, y cómo diferenciar las mismas en la práctica clínica para diagnosticarla precozmente y para darles un manejo y tratamiento adecuado. Bueno, nuestro paciente había evolucionado con un síndrome de distrés respiratorio agudo, el cual es definido por los criterios de Berlín en 2012, donde principalmente, se define como el inicio dentro de los 7 días del cuadro clínico o la aparición de un nuevo cuadro o empeoramiento de los síntomas respiratorios que nuestro paciente los presentó. El hallazgo a nivel de lo que es la radiografía de tórax de opacidades bilaterales, que también, tenían un edema pulmonar hidrostático, pero se descartó que fuera cardíaco. Y después, en cuanto a lo que es la PAFI, lo que sería la oxigenación, se define como leve, una PAFI entre 200-300, moderada, que nuestro paciente tenía un distrés moderado, porque tenía una PAFI de 170 al inicio. Bueno, los moderados van de 100 a 200 y las severas ya con PAFIs menor a 100 y con requerimiento de una PIP o CPAP con 5 centímetros de agua. Nuestro paciente calificaba para todos los criterios diagnósticos de lo que es los criterios de Berlín.
Recientemente, en 2023, la Sociedad Europea lo que hizo fue sacar una serie de actualizaciones o discusiones para lo que sería o lo que debería en algún momento ser o modificarse de esta definición del 2012, sobre todo después de la pandemia del COVID. Principalmente en cuanto a los criterios diagnósticos por el inicio clínico de síntomas, la verdad que no postularon directamente un número de días completos, pero sí lo que se discutió fue que el distrés es un síndrome que tarda días o semanas en producirse, para lo cual existen diferentes etapas, tanto de estabilización como de empeoramiento, y que incluso pueden ocurrir antes del diagnóstico del mismo. Pero estaría en discusión el inicio dentro de los 7 días. En cuanto a lo que es los criterios diagnósticos imagenológicos, lo que se estuvo discutiendo fue, bueno, que los criterios radiológicos a nivel del tórax son cuestionables. De hecho, bueno, se estuvo discutiendo el hecho de desplazarlos y considerar, primero, que puede haber opacidades unilaterales y no solamente bilaterales, y por otro lado, los criterios tomográficos y lo que no es menor, criterios ecográficos para lo que sería el diagnóstico imagenológico. Bravo, esa parte me gustó. Esa parte me gustó más. El de la eco. Bueno, después en cuanto a lo que sería la división o el punto de corte de las PAFIs y la severidad de la hipoxemia de estos pacientes, sí postularon el uso de algo que se llama SAFI, que sería la saturación de oxígeno por oximetría de pulso, y la FiO2 que presentaba el paciente. Sí, bueno, se sostuvo la misma porque la verdad que detectar o ver una SAFI es mucho menos invasiva que obtener una PAFI, pero también se vio que es medio impreciso, ya que el saturómetro, la oximetría de pulso, no censa en pacientes con mala perfusión distal. Después, en cuanto a lo que serían los criterios de PIP, también se discutió el hecho de sacarlos, ya que hay pacientes que tienen distrés respiratorio y a veces se encuentran en lugares en donde no hay acceso a lo que es cánula de alto flujo de ventilación. Así que, bueno, no, eso se sacaría. Perdón, pero me mareé un poco acá. Y por último, que los pacientes con cánula de alto flujo son elegibles entre los criterios de oxigenación, aunque no estén siendo ventilados con una PIP mayor o igual a 5. Acá me mareé. Esto es así. Lo de la PIP igual o mayor a 5, estaban discutiendo en no considerarla más como un criterio diagnóstico, ya que hay pacientes que tienen hipoxemia severa y que se encuentran en tratamiento con cánula de alto flujo y deberían ser elegibles entre los criterios de oxigenación de lo que sería un distrés. Eso principalmente, bueno, con lo que se discutió en el 2023. En cuanto a la fisiopatología de lo que es el distrés respiratorio, como breve resumen o recordatorio, Puedes decir, se sabe, así en 3 palabras, que hay 3 fases, bla, bla, y listo. Sí, eso iba a ser.
Perdón, que estoy tomando agua. Fisiopatológicamente, entonces, a modo de breve resumen, se sabe que hay 3 etapas en el distrés. La primera es la exudativa, donde principalmente se produce el mayor daño con extravasación de líquido al extravascular y alteración de lo que es la membrana alveolo-capilar con desarrollo de hipoxemia, y la proliferativa, donde típicamente esto podría resolver pasando o no a una etapa fibrótica con aparición de fibrosis pulmonar. Y la gran pregunta a discutir es si la etiología del distrés en pacientes oncomatológicos, como es nuestro paciente, sería predominantemente infecciosa, y la verdad es que no. En este estudio observacional y retrospectivo se analizaron ingreso a la unidad de cuidados intensivos de adultos dentro de los 10 días posteriores a su diagnóstico de leucemia mieloide aguda, y es un estudio que se realizó desde el 2011 hasta el 2022 en un hospital en Francia. El total de los pacientes que tenían diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda, eran 14, de los cuales 95 de ellos presentaron eventos respiratorios. Y acá se vio que 58 de ellos, o sea, el 61% de ellos, presentaron alteraciones o eventos respiratorios que fueron relacionados principalmente con la leucemia mieloide aguda. Y estos eventos fueron la leucostasis, la infiltración pulmonar leucémica y la neumopatía por lisis tumoral aguda. El resto de ellos presentaron edema pulmonar cardiogénico o neumonías bacterianas u oportunistas, entre otros casos. El 95 de 114 pacientes presentaron eventos respiratorios relacionados directamente con lo que fue su patología de base de reciente diagnóstico, que fue la leucemia. Diferenciando un poco cada uno, podemos decir que la leucostasis es principalmente el acúmulo de células blásticas en grandes cantidades dentro de los vasos sanguíneos o en los lúmenes de los vasos sanguíneos, produciendo daño en la microvasculatura, hiperviscosidad y microtrombos. Generalmente aparece antes del inicio de la quimioterapia de estos pacientes. Hallazgos radiológicos característicos no presentan, pero bueno, a nivel anatomopatológico, sobre todo en autopsias, se vieron que aparecían vasos dañados y con ocluidos, digamos. Por otro lado, tenemos la infiltración pulmonar leucémica, que también se observa antes del inicio de la quimioterapia y puede o no presentarse con hiperleucocitosis. Me olvidé de decirlo antes en el previo, pero en la leucostasis sí existe la hiperleucocitosis, por eso el depósito de las células en los vasos sanguíneos afectando la vasculatura, y en este se puede presentar o no con hiperleucocitosis. Y sí, lo que se puede ver como hallazgos radiológicos característicos son infiltrados que suelen seguir los vasos linfáticos y engrosamiento peribroncovascular septal y intersticiopatía pleural. Si quieres, eso de lo que es la infiltración de leucocitos, puedes decirlo donde dice fisiopatología del SDRA. Sabemos que son 3 fases, y en el caso de los pacientes oncohematológicos es la infiltración de leucocitos a nivel de los... Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, entonces vuelvo. Infiltración pulmonar. Está bien. Nada más ¿Vos para que qué cuando digas las...
la Ah, fisiopatología, digas, se conoce tres fases y en el caso de los pacientes oncomatológicos, que está relacionado más que todo con leucostasis, que voy a mencionar después, hay infiltración de los leucocitos a nivel alveolar. Nada más. O sea, listo. Y bueno, y por otro lado tenemos la neumopatía por lisis tumoral, que generalmente se produce inmediatamente después de lo que es el inicio de la quimioterapia y genera daño alveolar difuso con lo que es infiltración. Sí, ay, no me sale la palabra. Aparición de infiltrados multilobares parcheados. Y bueno, se puede presentar junto a lo que es una síndrome de lisis tumoral con aumento de los marcadores. En cuanto a las posibles causas del distrés en oncohematológicos, como habíamos nombrado, se pueden presentar las neumonías de tipo bacterianas, fúngicas o virales, pero también, bueno, a tener en cuenta es que este tipo de pacientes, como el nuestro, pueden presentar leucostasis, la infiltración pulmonar leucémica y el síndrome de lisis tumoral pulmonar. Como lo que es diagnósticos diferenciales, tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, intersticiopatías, enfermedades del tejido conectivo y otras como pueden ser hemorragia alveolar difusa, tuberculosis o las neumonitis drogoinducidas. A modo de resumen, y para poder clarificar bien, lo que presentaba nuestro paciente es un distrés, principalmente de causa no infecciosa, donde se vio que tenía infiltración leucémica pulmonar, y se vio blastos en altas cantidades en lo que fue el frotis de sangre periférica, la punción biopsia que confirmó el diagnóstico y consolidaciones persistentes en imágenes tomográficas sin ningún tipo de aislamiento microbiológico en ningún ya no puedo hablar más, en ningún cultivo. En cuanto a lo que es causa también no infecciosa, sí presentaban leucostasis, habiendo llegado a presentar leucocitosis mayor a 100.000 a su ingreso. No presentó causas infecciosas, ya que no hubo aislamientos, y tampoco presentó síndrome de lisis tumoral en nuestro caso porque no había recibido al momento quimioterapia. Esto igual no sé decir como no recibió quimioterapia porque después hizo la quimio, pero claro, no me después, acuerdo bien qué día la empezó y eso está mal lo de no, no, mencionar. hace un miércoles, el miércoles 24, cuando vemos que a la mañana lo vemos re mal, con aumento de la caja y demás, muchas líneas B, todo lo que vas a mostrar ahí en las fotografías, y después de la quimio era increíble cómo mejoró el paciente, después se fue a piso. Entonces es importante cuando digas la evolución del caso que él arranca quimioterapia y presenta mejoría después de eso y va a clínica médica. O sea, eso es re importante que lo digas. ¿Vale? Entonces hizo la quimio el día que recibió citarabina, fue ese día, ¿no? Claro, recibió la citarabina, es el día 24, un miércoles 24. A ver, perdón, Acá, era un miércoles, 25. no, no, el miércoles 30, perdón, el miércoles 30. Ah, Ahí, ahí ese día estaba mal, el 30 del 4 estaba, no sé dónde le puedes poner como una ayudita ahí, de que estaba con aumentos de crecimiento acá, con muchas líneas B, y se decide ante vista de cultivos negativos iniciar quimioterapia. Eso es re importante que lo digas. Ahí, como sí, esto no lo sé, dije. Esto acá lo dije, pero el tema es que cuando yo voy acá y digo esto,
No me parece poner no recibió quimioterapia, me parece que lo deberíamos No, cambiar. O sea, no tenía o sea, parámetros de lisis no lo tumoral. vimos después, o sea, no lo vimos después con parámetros de lisis después de la quimioterapia. Él ya mejoró, lo manejaron los parámetros de lisis en piso, habrá recibido alopurinol, uricasa y demás, pero, o sea, él mejora con la quimio porque su problema era el aumento de leucocitos en el nivel pulmonar, la Por eso, leucostasis que causaba un síndrome o sea, un CIRS, una síndrome de liberación de citoquinas, aumento de la permeabilidad capilar, extravasación de líquido al por tercer eso, espacio. O sea, esto lo voy a esto, cambiar. Esto ahora lo voy a cambiar. No voy a poner no recibió quimioterapia, voy a poner no presentó parámetros de lisis. Punto. sí, o sea, él va, nunca lo vimos después de la, o sea, lo vimos después de la quimio 1 o 2 días y después se fue a piso. Pero después no es que hayamos hecho un seguimiento de que haya empeorado. O sea, después de la quimio no es que haya hecho una insuficiencia respiratoria y hayamos dicho, uy, es lisis tumoral por lo que hizo la quimio y ahora está viniendo de nuevo a la terapia No, con no, una crisis obvio, ya pulmonar. sé. Por eso te digo, no voy a poner no recibió quimio, porque sí la recibió y no hizo Al lisis. momento, o puedes decir al momento de la evaluación, cuando hizo el aumento de su insuficiencia respiratoria, no había recibido quimioterapia. Listo, nada más. Bueno, bueno, continuando. En cuanto a lo que es estrategias de oxigenación y ventilación en estos pacientes, principalmente, bueno, en estos dos estudios, sobre todo en el que es uso de cánula de alto flujo en pacientes inmunocomprometidos, que fue un review y un metaanálisis. Para un segundo, acá me trabé. Acá, listo, ya estoy. El outcome primario de este trabajo fue la mortalidad a corto plazo, que fue al día 28, y el outcome secundario fue la tasa, outcome primario, mortalidad a corto plazo, que fue el día 28, y la tasa de intubación, y el outcome secundario fue, digamos, la estadía o el tiempo que pasaron estos pacientes en terapia intensiva y si había aumentado o no la cantidad de días. Este estudio, bueno, se realizó teniendo en cuenta 4 estudios retrospectivos, un randomizado controlado y 2 randomizados controlados post-hoc, que fueron entre el 2015 y 2017. Lo que se analizó principalmente es que, bueno, en 4 de estos estudios se comparaba lo que era la oxigenoterapia con cánula de alto flujo versus un tratamiento convencional con oxígeno, cánula de alto flujo versus BNI y cánula de alto flujo y BNI versus oxigenoterapia convencional y BNI. Lo que se vio en este estudio principalmente es que la mortalidad al día 28 en los 6 estudios se vio que la cánula de alto flujo redujo lo que fue la tasa de mortalidad y disminuyó la cantidad de pacientes que requerían asistencia ventilatoria mecánica invasiva al día 28 de su ingreso. Después también se vio en 6 de estos estudios que disminuía lo que era la tasa de intubación, pero se vio que la estadía o la cantidad de días que los pacientes estaban en terapia intensiva eran similares, comparándolos con otros pacientes que recibieron oxigenoterapia de forma convencional. Este estudio igual tiene limitaciones, solo 7 estudios fueron incluidos y tuvo una cantidad, esto no sé cómo decirlo, pero se dice sample en inglés, como una muestra, nada más que fueron de menos de 200 pacientes.
que nada más uno de los 7 estudios era randomizado y controlado y los otros eran observacionales, y también que entre los estudios hubo diferencias entre lo que era definición de insuficiencia respiratoria aguda y tiempo y duración de cánula de alto flujo e indicaciones de intubación orotraqueal, por lo que eran bastante heterogéneos. Lo que, bueno, sí se vio y sí se sabe es que ningún tratamiento de ventilación no invasiva, ya sea BNI o cánula de alto flujo, tiene que retrasar la intubación, porque se sabe que la intubación temprana aumenta la supervivencia en todos los pacientes. Como conclusiones de este trabajo, bueno, en primer lugar, que lo que es la oxigenoterapia o la ventilación no invasiva se está usando cada vez más, es bastante prometedora, pero todavía requiere mayor cantidad de estudios que avalen su uso en ciertos pacientes, como pacientes, bueno, distresados, que no se debe retrasar la intubación y principalmente, y lo que hace referencia a nuestro paciente, que es un paciente oncohematológico, no debe asumirse automáticamente que el distrés o la descompensación siempre es de causa infecciosa, sino que hay otras entidades que aparecen en este tipo de pacientes que, bueno, al conocer las mismas se las puede identificar y tratar de forma precoz y cambia el pronóstico del paciente. Está bueno, Has. Me quedé sin saliva. No, está re bueno.